Una semana marcada por el debate del sueldo mínimo, las ayudas a las pymes, la deuda de los ISAPRES. Para conversar sobre este y otros temas está aquí en el estudio el ministro de Economía, don Nicolás Grau. Qué gusto tenerlo por acá, ministro. Hola, Rafa, muchas gracias. Un placer estar acá. A ver, primero veamos lo que está saliendo en la nota ahí. ¿Sigue siendo una forma de absorber mano de obra cesante este comercio ambulante que termina perjudicando a los locatarios establecidos? A ver, primero yo empatizo totalmente con los locatarios establecidos. Este efectivamente es un tema que nosotros hemos ido abordando, que es una responsabilidad compartida, como muy bien se describe en la nota. Esto, hay un rol muy importante en los municipios, hay un rol también importante de carabineros, y entre todas las autoridades tenemos que dar señales claras respecto a que este es un asunto que debemos reducir de manera tal, el comercio ilegal me refiero, de manera tal que se pueda avanzar en justamente proteger el comercio establecido. Quiero señalar además que, tal como se decía en la nota, pero quiero enfatizarlo, cuando uno compra en un comercio que no está establecido, no hay nada que pueda garantizar la calidad de lo que uno está comprando. Por ejemplo, si uno compra artículos electrónicos, esos artículos electrónicos pueden echarse a perder más rápido, así que a veces uno está pagando un precio más bajo, pero eso no necesariamente es ni siquiera la mejor opción para la persona que está comprando. Así que nuestro llamado es a comprar en comercio establecido y al mismo tiempo que sigamos trabajando las distintas autoridades locales, como el municipio de Providencia, que salía en la nota, y también las coordinaciones a través del Ministerio del Interior. Una de las cosas que ha pedido el presidente Boric en cada una de sus visitas a distintas regiones, a los delegados, es una mejor coordinación para recuperar los espacios públicos, lo que entre otras cosas implica disminuir fuertemente el comercio ambulante, y en muchos lugares se ha logrado, hemos logrado avances, pero hay que seguir trabajando. Ministro, una semana marcada por el sueldo mínimo, los vaivenes, la posibilidad de que no fuera aprobado finalmente, una medida que contempla rebajar la tasa de primera categoría a 12,5%, propuesta por el ministro Marcel, fue la que destrabó este asunto. ¿Nos podría decir los pormenores y si vamos a alcanzar la cifra prometida? Bueno, lo primero es que yo creo que esta es una muy buena noticia para quienes nos están viendo. Nosotros somos un gobierno que nos hemos comprometido a mejorar la calidad de vida de las y los chilenos, y eso, en la medida que pasa por el Parlamento, implica que necesitamos lograr mayorías, ¿no es cierto? Nosotros somos un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, así que tenemos una tarea, un desafío de juntar esas mayorías, y eso es lo que logramos esta semana. Ya. Esta semana logramos en la Cámara de Diputados, ahora nos queda la siguiente semana en el Senado, avanzar en esta ley de salario mínimo, que lo que hace es que aumenta de los 410.000 pesos que hay ahora a hasta 500.000 pesos en julio del próximo año de forma gradual, en una alza inicial en mayo a 440.000 pesos, después una alza en septiembre a 460.000 pesos y finalmente una alza en julio del próximo año a 500.000 pesos. Junto con ello, junto con este importante avance para casi 1 millón de personas, y por tanto 1 millón de familias, ¿no es cierto? También esta es una ley que contempla un subsidio para las pymes, de manera tal de ayudarles a ir pagando este aumento de salario mínimo. Aquí me gustaría detenerme un segundo. Las pymes nunca habían tenido un subsidio para pagar el salario mínimo. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos, fue una innovación que hizo nuestro gobierno. En los 44 alzas de salario mínimo que habíamos tenido desde el 90 a la fecha, nunca había habido algo de este tipo. Y casi no hay en el mundo, solo Canadá y Chile tienen este tipo de subsidio. Y en la actualidad ya lo reciben 131.000 pymes, que mes a mes reciben un subsidio dependiendo de la cantidad de trabajadores que ganaban en el entorno al mínimo. Y lo que hemos hecho en un acuerdo con un grupo mayoritario de los gremios de las pymes fue extender este subsidio, decir que las 131.000 pymes que actualmente lo reciben lo van a seguir recibiendo porque se acababa en abril de este año. Lo vamos a agrandar, por ejemplo, el subsidio por trabajadora actualmente es 32.000 pesos, va a pasar a 45.000 pesos en mayo, es decir, si tú tienes una empresa con 10 trabajadores que ganaban el mínimo, antes estaban recibiendo 320.000 pesos al mes, ahora va a recibir 450.000 pesos al mes. Y además vamos a permitir que nuevas empresas soliciten este subsidio y además de eso, hicimos un acuerdo que involucra 9 otros puntos, entre otros el tema tributario. Entonces, la verdad es que creo que estamos logrando como gobierno algo que a nuestro juicio es fundamental, y es que logremos avanzar en mejorar la vida de las y los trabajadores sin por ello dejar atrás a las pymes.
Nosotros creemos que hay que mejorar la situación de las pymes y hay que mejorar la situación de los trabajadores, y esta es justamente una política que combina de forma adecuada estos dos intereses. Justo esta semana el IPC bajó a 9,9, vimos el optimismo del ministro Marcel por volver a un dígito, y parece estarse cumpliendo la proyección que hizo el ministro Marcel sobre la reactivación económica. Primero, la estabilización de la inflación, y segundo, hacia finales de año ya mostrar más síntomas de recuperación. La proyección sigue siendo, digamos, más o menos sólida. Dependemos mucho también de las circunstancias internacionales, el precio del petróleo, la guerra en Ucrania que hizo subir los alimentos, y en general de otros factores que el precio del dólar, que en Chile no podemos manejar. Eso es cierto. Como ustedes saben, nosotros somos una economía que está expuesta a los vaivenes de la economía internacional, pero eso es para bien y para mal. Lo digo porque el último tiempo hemos tenido buenas noticias a ese respecto, ¿no es cierto? Ha ido bajando el precio de los combustibles, en general el dólar ha retrocedido en las distintas economías, lo que también ha ocurrido en Chile. Ahora, me gustaría echar un poco más atrás esto, una mirada un poco más general, y ver qué es lo que hemos hecho, no como gobierno, sino como país, este último año. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, la inflación iba totalmente al alza, ¿no es cierto? Teníamos una economía sobrecalentada, y eso llegó a su pic más o menos en agosto, en que llegamos a 14% anual de inflación. Desde allí en adelante la inflación ha ido bajando. Ha ido bajando, y como tú bien decías, ya estamos en un dígito. Este ha sido un trabajo no solo del gobierno, el gobierno lo ha hecho a través de la política fiscal responsable, también el Banco Central, que es una institución autónoma, ¿no es cierto?, autónoma del gobierno, pero que es parte del Estado. Y también lo han hecho las familias, porque pucha que ha sido difícil este periodo de inflación. Todos hemos tenido que ir haciendo esfuerzos, es una tarea que hemos hecho entre todos, y hemos ido logrando bajar la inflación. Al mismo tiempo que esta caída de la inflación ha sido una caída de la inflación que hemos logrado desacoplar de la dinámica de empleo y de inversión. Porque el gran desafío acá es que cuando tú estás tratando de controlar la inflación, muchas veces lo que sucede es que eso a costa de disminuir fuertemente el empleo o disminuir fuertemente la inversión. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, la proyección de inversión de ese año era que se iba a caer la inversión en un 3% el 2022, y terminamos el 2022 con un aumento de en torno a un 3% y con un nivel histórico, de hecho, de inversión extranjera de 20.800 millones de dólares, que es 30% más que el 2021 y 50% más que los últimos 5 años. ¿Y esto en qué se expresa para quienes nos están viendo? Se expresa en que, a pesar de que fuimos bajando la inflación, el empleo ha ido subiendo. Claro. Ha ido subiendo no al ritmo que a nosotros nos gustaría ir mucho más rápido, pero nuestra economía desde el último trimestre del 2022 ha empezado a crecer, al mismo tiempo que ha logrado fortalecer el empleo. Así que hemos logrado hacer este proceso de reducir la inflación, al mismo tiempo que hemos logrado también sostener el empleo, y en el caso de la inversión, aumentar la inversión. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones del Banco Central? Nosotros no nos corresponde hacer proyecciones. Las proyecciones del Banco Central son que la inflación a final de este año va a ser entre 4 y 5%. Déjame conectar esto con la discusión de salario mínimo antes. Que entre 3 y 4 es la proyección esperada. Entre 4 y 5, perdón, para finales de este año. Cuando uno ve el salario mínimo, en enero del 2022, un poquito antes que nosotros asumiéramos, era 350.000 pesos el salario mínimo. Sí. Va a llegar a julio del 2024 a 500.000 pesos. Ese es un aumento de 42% nominal. ¿Cuál es la inflación proyectada para ese periodo? Esa inflación es un poquito menos del 19%. Una parte ya la conocemos y otra parte es proyectada, ¿no es cierto?, de ese periodo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener en 2 años y medio de gobierno, si logramos aprobar esto en el Senado, como yo espero que va a ser, porque logramos un acuerdo importante en la Cámara de Diputados, eso va a implicar que va a haber un aumento del salario mínimo de 23% real en esos 2 años y medio. Y eso es 1 millón de personas que su vida va a mejorar de forma importante. Sabemos que estamos lejos todavía de lo que nos gustaría, porque 500.000 pesos al mes va a seguir siendo un salario bajo, pero un aumento de 23% real en, digamos, estos
2 años y medio de gobierno, nosotros creemos que es un avance importante para la sociedad chilena. No recuerdo alzas de esa magnitud. Una alza sostenida real. de esta magnitud real no tenemos en nuestra historia reciente. Muy bien, paso al tema del royalty minero, que es un tema que se debatió muchísimo. ¿En qué porcentaje, en qué márgenes estamos conversando? Bueno, aquí hay dos formas de ver el royalty minero. Déjame primero decir por qué esto es importante. Primero, el cobre, es decir, lo que está abajo de la tierra, es de todos nosotros. Eso las y los chilenos lo tenemos que entender bien, porque eso es lo que está salvaguardando el gobierno. Lo que está salvaguardando el gobierno es que el valor de lo que está abajo, ¿cierto?, que es la renta minera, recuperemos el máximo de esa renta. Ese es lo que busca el royalty de forma bien simple. Por supuesto, quien lo extrae, quien lo procesa, eso también tiene un valor y por tanto también tiene que ser remunerado. Pero lo que está de abajo para la tierra tiene un valor, eso es una renta minera y esa renta es lo que busca rescatar el royalty. No es un impuesto en ese sentido, sino que es lo que se nos paga por el cobre que es nuestro. Ese royalty no es suficientemente alto si uno lo compara con otros países y además necesitamos esos recursos para financiar hospitales, para financiar las mejoras educacionales, para financiar a las regiones. Este es un royalty que una parte muy importante se va a las regiones mineras y otra parte muy importante se va a las comunas más pobres. Fíjate que esto va a mejorar, por ejemplo, la situación de la gente de la Araucanía. En toda la parte de Ercilla, por ejemplo, de Ercilla, una comuna en particular, sino la provincia de Malleco, ya que un conjunto de comunas muy pobres van a llegar muchos recursos a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace este royalty? Nos permite que se nos pague por el cobre que es nuestro, de las y los chilenos que están viendo este programa. ¿Cómo funciona esto? Tiene dos impuestos, un impuesto que es más parecido a las utilidades y otro impuesto que es por las ventas, digamos. No es exactamente eso, pero para explicarlo en simple son esos dos componentes. Y lo que se hace es que junto con poner las tasas para estos dos componentes, se genera una tasa máxima del impuesto total que puede estar pagando esa empresa sobre sus utilidades. Y eso es lo que se definió en torno a 46,5%. Esto, en términos agregados, nos va a permitir recaudar más o menos medio punto del PIB, es decir, en plata, en recursos de ahora, algo así como 1.500 millones de dólares. Es muy importante y creemos que, de nuevo, es una muy buena noticia que, a pesar de que nosotros somos minoría en el gobierno, minoría en el gobierno, somos minoría. Eso para andar pirquineando votos. Somos minoría en Chile, pero somos minoría en el gobierno. A pesar de aquello, logramos un acuerdo muy amplio, el ministro Marcel logró un acuerdo muy amplio en el Parlamento para este royalty. Así que creo que estas dos noticias que hemos conversado, salario mínimo y royalty, dan cuenta de una semana en la que logramos avanzar en cosas que son importantes para la ciudadanía, que son parte de nuestro programa. Nosotros le hemos dicho a la ciudadanía, nosotros llegamos al gobierno con un programa y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo de diálogo y de persuasión, ¿no es cierto?, para avanzar en ese programa. Y esta semana logramos avances bien importantes, así que creo que es una buena noticia para el país. La ley de pesca es una ley que le corresponde a su ministerio y que fue tremendamente cuestionada en su momento por estas concesiones a perpetuidad, digamos, hacia las famosas 7 familias, versus la otra opción que es que se pague, se licite las cuotas de producción. ¿Qué características va a tener? Yo recuerdo hablar al presidente Boric hablando de derogación de esta ley en algún momento cuando era diputado. Hay dos dimensiones de esta discusión. Uno es la nueva ley de pesca, que nosotros nos hemos comprometido a ingresar a finales de este semestre, es decir, en algunas semanas más, un mes y algo más, por un lado. Y por otro lado, la pregunta es qué uno hace con la ley anterior, ¿no es cierto? Que es una discusión más bien jurídica, si se deroga, si se puede anular o no una ley. Hay una discusión en el Parlamento que es una moción parlamentaria, es decir, propuesta por los parlamentarios, que aboga por la nulidad. Nuestra tarea principal como gobierno es presentar una alternativa. Es presentar la nueva ley de pesca, que está a cargo de nuestro subsecretario Julio Salas, que es el subsecretario de Pesca y Acuicultura, que ha hecho un muy buen trabajo en dos dimensiones. Lo primero, hemos hecho más de 150 encuentros con la pesca artesanal en todo Chile. Yo participé en unos cuantos de ellos,
muy impresionante, porque el mundo de la pesca es muy organizado. Además, sabe muy bien técnicamente todos los dilemas, es muy protector de la naturaleza. A veces, por ejemplo, promueven que existan vedas voluntarias para cuidar los recursos. En fin, ha sido un proceso muy interesante. Y que ocupa mucha mano de obra, mucho más que la industria o sea, las personas inscritas en el registro pesquero, estamos hablando de 100.000 personas, ¿no? O sea, es un grupo bien amplio. Entonces hemos logrado hacer un proceso de mucho diálogo social. También nos hemos juntado con la industria, que es parte de los actores. También nos hemos juntado con el mundo académico, que está muy preocupado de la sostenibilidad de los recursos, que por supuesto es una dimensión importante. Y a partir de estos distintos elementos hemos ido trabajando en un proyecto de ley macizo, amplio, que va a implicar una transformación profunda de la ley actual y también va a implicar mantener algunas cosas. Por ejemplo, la ley anterior definió este tema de que las cuotas de pesca, lo que uno puede pescar en total, iba a estar determinado por la investigación científica y por un nivel que nos permita que esto sea sostenible en el tiempo. Y eso, por supuesto, hay que mantenerlo, hay que reforzarlo, hay que mejorar esas instituciones, pero ese fue un avance. Y por otro lado está la parte que a nuestro juicio tiene más problemas en la ley anterior, que tiene que ver con cómo se distribuye el recurso. ¿Cómo se distribuye el recurso entre la pesca artesanal y la pesca industrial? Y además, cómo la cuota que va a la pesca industrial se licita versus se dan concesiones de forma perpetua. Nosotros creemos que hay que avanzar en esas dos dimensiones. Es decir, nuestro compromiso es muy claro. Nosotros vamos a mejorar la situación de la pesca artesanal en Chile. La pesca artesanal va a ganar a propósito de nuestra ley de pesca. Y por otro lado, también creemos que hay que avanzar en que la licitación tenga un rol mayor en la parte de la cuota que va a la pesca industrial. En esto, por supuesto, hay que conseguir un equilibrio entre el mundo industrial y el mundo de la pesca artesanal. Ambos mundos trabajan muchas veces de forma complementaria, pero quiero decir de forma muy clara, para ponernos sentimentales este sábado de la mañana, que nuestro corazón está con la pesca artesanal. Y eso se va a expresar en la ley que nosotros ingresemos a finales de este semestre. Es un compromiso además del presidente y nosotros, como comentaba antes, cumplimos nuestro compromiso. Hay un punto que se me quedó en el tintero. Todo esto se va a ver reflejado en la cotidianeidad cuando de partida se logre bajar el índice de desempleo. Está en 9,2, cuando hay 5 se considera empleo total. ¿Tenemos alguna proyección de cómo va a evolucionar el empleo de aquí a fin de año? Sí, aquí hay dos cosas que hay que distinguir en el debate. Una es la tasa de desempleo y otra es la capacidad de la economía de crear empleos. En el último trimestre del 2022 y este primer trimestre del 2023 hemos creado más empleos de los que se han destruido. Es decir, nuestra economía está en el neto creando empleos. ¿Por qué ha subido la tasa de desempleo? La tasa de desempleo ha subido porque a pesar de que se han creado empleos, más personas han salido a buscar empleo. Incluyendo personas que dejaron de buscar empleo durante la pandemia, mujeres, por ejemplo. Exactamente, ese es el punto clave. De lo que sucedió durante la pandemia es que muchas personas, por distintas razones, entre ellas la desigual, la forma desigual en la que se reparte las labores de cuidado, le pegó fuertemente a las mujeres. Entonces las mujeres, por razones obvias, ¿no es cierto?, pero no justificadas, se retiraron con más fuerza del mercado laboral. Y lo que ha ido sucediendo, porque, bueno, hemos avanzado, ¿no es cierto?, en el control de la pandemia y también por ciertas políticas que ha hecho el Estado de por ejemplo, apoyar a las mujeres en las labores de cuidado, o a los hombres también que en buena hora lo hagan. Lo que ha sucedido es que más personas han empezado a salir a buscar empleo. Entonces, a pesar de que la economía en neto está creando empleos, la tasa de desempleo ha subido un poco los últimos meses. Claro, pero el horizonte es volver a las tasas de desempleo pre-estallido social y pandemia. Nosotros creemos que en la medida que nuestra economía siga creando empleos, ojalá a un ritmo mayor, porque a pesar de que está creando empleo, nosotros creemos que hay que empujar la economía para que cree todavía a un ritmo mayor. Eso finalmente se va a ir expresando también en la tasa de desempleo. Pero acá lo más importante, si nos comparamos con la situación pre-pandemia o durante la pandemia, es que nuestra economía ha sido capaz de crear empleo. Incluso hoy está creando empleo en términos netos. Y además que una parte muy sustantiva de esos empleos son empleos formales. La informalidad sigue estando un poquito abajo de lo que era la informalidad pre-pandemia. Es alta, si nos comparamos con algunos países que nos gustaría compararnos, en torno al 27%, pero no
hemos logrado crear empleo sin que por ello aumente la informalidad. Es decir, hemos logrado crear empleos que en su gran mayoría son empleos formales. 27% de informalidad. Siempre Chile ha estado en torno al 30%. Es un número que es bajo comparado con otros países de América Latina, pero es bien alto comparado con países de la OCDE que nos gustaría compararnos. Así que es una tarea, digamos, que no es de hace un año, de hace 2 años, de hace 5, sino que es una tarea de hace 20 años en Chile y que nosotros creemos que hay que abordar. Muy bien. Se nos viene una nueva constitución dominada por la derecha. Dominada, diría yo, por el Partido Republicano, básicamente. ¿Cuál es la expectativa que tiene en materia económica de esta nueva constitución? Bueno, en términos más generales, ¿no es cierto? Es claro que la ciudadanía de forma democrática le ha dado a los sectores de derecha la responsabilidad de conducir el proceso, porque han ganado democráticamente una mayoría en este proceso. Eso acarrea, por cierto, una responsabilidad que nosotros esperamos que se ejerza de la mejor manera. El mundo, tú sabes que el gobierno no participa en este proceso, pero sí participan los partidos políticos que están representados en el gobierno, y yo veo una muy buena disposición de ellos para lograr una constitución que sea un mínimo común entre distintas visiones que no compartimos todos, y esa es una realidad. Nosotros en la discusión del salario mínimo tuvimos el apoyo de toda la coalición de gobierno. En esta alza de 500.000 pesos tuvimos el apoyo de la democracia cristiana, tuvimos el apoyo del Partido de la Gente, tuvimos el apoyo de las personas que pertenecían a ese Partido de la Gente antes y a otros partidos que están agrupados en una bancada de independientes, y finalmente incluso tuvimos el apoyo de Bópoli y de Renovación Nacional, que nos permitió alcanzar en torno a 120 votos. Oposición. Así que fue una muy buena noticia, pero tuvimos el rechazo del Partido Republicano y de una parte de la UDI, y el Partido Republicano sostuvo en la discusión parlamentaria, esto es público, que ellos no creían en el salario mínimo. O sea, no es una discusión de si el salario mínimo está subiendo mucho o poco, claro, ¿no es cierto? Sino una discusión más fundamental de que lo regule el mercado. Creen que en el mercado las personas, ¿cierto?, a pesar de estas tremendas desigualdades que existen en el poder, en el espacio laboral, sobre todo en una persona que de bajo salario con un empleador, ellos creen que esa relación es simétrica y por lo tanto no se requiere fijar un salario mínimo. Entonces, son visiones distintas de país. Ya, ellos votaron en contra de las 40 horas. Según el senador Chaguán, votaron en contra de todos los proyectos de seguridad, ¿no? Sí. Bueno, además lo dijo de los proyectos, en el Parlamento han mostrado muy poco ánimo de acuerdo, y yo creo que han mostrado también una distancia con una agenda que les preocupa a las personas que nos están viendo, que es de mejoras sociales, de mejorar el salario mínimo, de tener más tiempo para la familia, de tener más seguridad también. El tema de pensiones, bueno, ellos van a defender el preocuparse de aumentar las pensiones o van a defender a la AFP. Pero tienen el poder de veto. Bueno, estoy diciendo esto en el Parlamento, lo que han demostrado hasta ahora. Ya. Nuestra esperanza es que esa actitud cambie en el espacio constitucional, entre otras cosas porque allí son mayoría, por lo tanto tienen una responsabilidad mayor. Si ellos hubieran sido mayoría en el Parlamento, hoy no hubiéramos tenido esta ley de 40 horas, estaría en jaque el aumento del salario mínimo, incluso podrían proponer eliminar el salario mínimo, y no tendríamos ninguna posibilidad de hacer una reforma profunda a las pensiones que mejore las pensiones de quienes nos están viendo. Entonces, nuestra expectativa es que ojalá esa actitud ahora que tienen una responsabilidad mayor cambie y podamos construir una constitución que, sin resolver todos los problemas, porque la constitución es un marco general, nos dé un mínimo común en el que todas y todos estemos tranquilos, y de esa manera tengamos una constitución surgida en democracia que nos haga sentido al grueso de la población. Creo que ese era el desafío antes y sigue siendo el desafío ahora. ¿Es posible que se cumpla lo que dijo el diputado Johannes Kaiser de oponerse o simplemente dejar fuera de la nueva constitución esto del Estado Social de Derecho? Bueno, porque en los 12 márgenes eso está hasta los bordes. Me gustaría ser muy cuidadoso en esto porque, como he dicho antes, nosotros como gobierno tenemos el deber, ¿no es cierto?, de mantenernos al margen de esta, más bien entre el deber y prudencia, ¿no es cierto?, de mantenernos al margen de esta conversación. Pero yo me quedo al respecto con las aclaraciones que ha hecho el grueso de la oposición respecto a que
estos 12 puntos que se acordaron son parte de nuestra Constitución en este momento, ¿no? Y por lo tanto deben ser respetados por todos quienes dicen actuar en los márgenes de la constitucionalidad, dentro de los márgenes de nuestra Constitución. Así que yo confío que esa es la visión que va a primar. Se me quedó el dato en el tintero de cuándo vamos a volver al empleo pre-estallido de pandemia. Los niveles de empleo, acuérdense que hay una diferencia entre empleo y desempleo acá. El empleo, como en términos de dinámica, ¿no es cierto? Los niveles de empleo, si uno hace una proyección de la situación pre-pandemia a la situación que estamos ahora, faltan... a ver, lo voy a explicar de dos maneras distintas. Si uno ve las personas empleadas pre-pandemia versus la situación de ahora, nosotros ya alcanzamos ese nivel. ¿Ya? Ahora, ¿Pero se ha sumado gente? Exactamente, esa es la distinción. Ahora, si uno dijera, dada la nueva gente que se ha sumado, ¿cuántos son los empleos que nosotros debiéramos tener actualmente? Todavía estamos hablando de unos 400.000 empleos que nos falta, que tiene que crear nuestra economía. Nuestra expectativa es que eso ocurra, ¿no es cierto?, ojalá en los años de este gobierno, y logremos, por tanto, normalizar finalmente nuestro mercado laboral. Es decir, logramos ya recuperar los empleos de la situación prepandemia, pero hay que recuperar la dinámica que perdimos durante esos años, y eso nos va a tomar tiempo, pero estamos creando más empleos de los que se están destruyendo, así que vamos en el camino, en la dirección correcta. Si proyectamos cómo ha crecido el empleo hasta ahora... Pasa que yo, de nuevo, para ser prudente no me gustaría hacer una proyección, pero creo que vamos en la dirección correcta y ojalá pudiéramos ir un poco más rápido. Ese es, creo que, el esfuerzo que hay que hacer entre todas y todos, y el esfuerzo que nosotros hacemos desde nuestro ministerio, por ejemplo, cuando promovemos la inversión. La inversión es una forma justamente de empujar el empleo. Yo sé que esta pregunta corresponde más al ministro Marcel, pero me aprovecharé de su condición de economista. Las tasas, ¿cuánto van a demorar en bajar? Después de que se recuperen, digamos, niveles de inflación relativamente aceptable, ¿cuándo volvemos a las tasas hoy día está a 12,5%? Mira, para esa pregunta en particular ni siquiera hay que invitar al ministro Marcel, sino que hay que invitar a Rosana Costa, del Banco Central, porque fuera de broma, nosotros hemos sido muy cuidadosos de la institucionalidad. De la independencia. El Banco Central es una institución independiente. Ellos han dicho, ¿no es cierto?, que en la medida que tengan claro que en el horizonte de 2 años, que es el horizonte que ellos ven, la inflación va a estar en torno al 3% y que eso esté bien estabilizado, debiera comenzar a reducir la tasa de interés. Eso es lo que ellos han dicho en sus informes de política monetaria, y hay distintas proyecciones del mercado respecto a cuándo debería ocurrir eso. Yo prefiero no tomar alguna de esas proyecciones porque puede ser interpretado como una opinión del gobierno respecto a lo que debe ser el Banco Central. Un último punto, la reforma tributaria, que fracasó de una manera bastante particular, porque en RN mucha gente dijo que hubiera votado a favor si hubiera pensado que le iban a rechazar igual, pero hubo 3 diputadas que votaron en contra y desequilibraron la balanza. ¿Sí? ¿Cómo se va a resolver esto? Hay que esperar un año, se va a presentar otro tipo de proyecto que vaya en la misma dirección, se va a conversar con la oposición de manera que esta vez no actúen sobre supuestos un tanto aventurados. Bueno, déjame partir por lo primero. La reforma tributaria es indispensable para la madre de todas las reformas se la llamaba. Y la forma más simple de ver esto es que antes de nuestro gobierno, antes del 2022, llevábamos 10 años de déficit fiscal. Es decir, 10 años en que hemos gastado más como país de lo que hemos recaudado. Eso uno lo puede hacer por algún tiempo, pero no lo puede hacer para siempre. Y uno tiene que estabilizar la dinámica de deuda que tiene el país, de deuda pública, ¿no es cierto? Si a eso uno le suma todas las demandas sociales que debemos abordar, por ejemplo, pasar la PGU de 200.000 pesos a 250.000 pesos, por ejemplo, avanzar en las labores de cuidado, por ejemplo, más recursos para las comunas y para las regiones, como estamos haciendo en parte con el royalty. Todo eso requiere un conjunto importante de nuevos recursos, y esos recursos los vamos a obtener con más impuestos y con más crecimiento, por una combinación de las dos cosas. Se necesitan las dos. No, cualquiera que hagamos, si hacemos solo una, vamos a quedar con una pata coja. Necesitamos crecimiento y más recaudación a través de una reforma tributaria. Por eso creo que es muy importante que nunca nos pase nuevamente que diputadas y diputados o parlamentarios en general con calculadora en mano actúen de forma irresponsable votando en contra de la idea de legislar y nos pongan en una situación tan compleja como país. Fíjate que una de las cosas que nos pasó a propósito de eso es que la reforma tributaria
sin reforma tributaria, de acuerdo a lo que definió el gobierno anterior, el impuesto de primera categoría de las pymes, el impuesto a las utilidades, salta, el año pasado estaba en 10%, ahora salta a 25% este año. Y nosotros proponíamos en la reforma tributaria que ese cambio fuese gradual. Yeah. Una de las consecuencias del rechazo a la reforma tributaria es que saltó inmediatamente eso a 25, y es una de las cosas que nosotros comprometimos con las pymes, solucionar por lo menos por este año y el próximo a propósito de este acuerdo del salario mínimo. Entonces nos generó una serie de problemas. Entonces el primer llamado es a pensar en el país y no actuar de forma irresponsable como se actuó a propósito de esta reforma tributaria. ¿Cuál es el camino para salir de esto? Primero, mucho diálogo, que es lo que está haciendo el ministro Marcel. Una de las cosas que se hicieron, nosotros participamos, ayudamos en este proceso, en particular en la relación con las pymes, es que se realizó un proceso de diálogo muy interesante en el que participaron pymes, empresas de mayor tamaño, participó la CUT, participó el mundo de la academia, el Colegio de Contadores, en fin, un grupo muy amplio, para ir, ojalá, construyendo una visión común, bases más sólidas respecto a cómo debe ser esa reforma tributaria y también cómo debe ser, en qué se deben gastar estos recursos. Y lo que corresponde ahora es seguir avanzando en un diálogo político. Ese diálogo político estaba bastante difícil antes de las elecciones, de nuevo, por probablemente cálculos más bien electorales, pero nosotros estamos optimistas de que ahora vamos a poder avanzar. Al respecto, por ejemplo, creo que fueron muy positivos los discursos del mundo empresarial en la ENADE, en que hicieron llamados bien claros a que había que hacer una reforma tributaria. Hay algunos sectores políticos que dicen que no hay que hacer una reforma tributaria. Hay algunos incluso, el ex candidato del Partido Republicano, que propuso reducir los impuestos en su campaña presidencial. Bueno. Que imagínate reducir los impuestos cuando llevamos 10 años de déficit fiscal y tenemos un conjunto muy amplio de necesidades como país. Pero por suerte, creo yo, hay una mayoría de los empresarios que se ha expresado en sus eventos más importantes, y también creo yo, hay una mayoría de la oposición que entiende que necesitamos hacer una reforma, y no una reforma en el margen, sino que una reforma importante que nos permita recaudar los fondos que existen. Los caminos legislativos para eso son diversos. Si hay un acuerdo amplio, eventualmente se puede insistir por el Senado, que se requieren 2/3. Pero es una cuestión que va a definir el gobierno en su minuto y va a depender, por supuesto, de la disponibilidad de diálogo que tenga la oposición. Don Nicolás Grau, ministro de Economía, muchas gracias por haber venido a esta hora y por habernos dedicado tanto tiempo un sábado de la mañana. Nos costó llegar porque hay una maratón. Que no querían que nosotros llegáramos acá a la hora, pero está muy bien que las personas hagan deporte. Así que un saludo, no deben llegar todavía a su casa, pero un gran saludo a todas esas mujeres y hombres que salieron a trotar esta mañana y que nos hicieron más difícil la llegada a este programa. Muchas gracias.